Muchas escuelas hoy presumen tener certificaciones anti-bullying, pero ¿eso realmente significa que son espacios seguros? ¿Un sello de certificación garantiza que niñas, niños y adolescentes no viven acoso escolar dentro de su salón de clases? ¿O estamos frente a procesos que se quedan en papel sin cambiar lo que de verdad importa? La seguridad de toda la comunidad escolar. En este episodio vamos a hablar sobre lo que hay detrás de las certificaciones anti-bullying, para qué sirven, qué las hace efectivas y cómo saber si tu escuela está comprometida con un cambio real o solo quiere lucir bien. Porque prevenir el bullying no es una medalla, es un compromiso que se refleja en cada salón de clases, en cada vínculo y en cada decisión. ¡Comenzamos! Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Bienvenidas y bienvenidos a No es terapia, pero ayuda, el podcast de Fundación en Movimiento, donde hablamos sin filtros sobre bullying y lo que como sociedad seguimos ignorando. Yo soy Isabel y me acompaña... Hola, yo soy Nimsi, es un gusto estar con ustedes en otro episodio más. En esta ocasión les traemos un tema que toca una fibra muy importante. Una escuela que presume tener una certificación anti-bullying, ¿realmente es un espacio seguro o solo está cumpliendo con una lista de requisitos para lucir bien hacia afuera? Porque la verdadera prevención del bullying no se trata de cumplir con ciertos requisitos, tomarse una foto, llenar un formulario o decir que se tiene el conocimiento sobre el tema. Se trata de transformar el clima escolar, las relaciones, los vínculos y tomar las decisiones diarias para contar con espacios seguros. Los estudiantes de México y todo el mundo están viviendo una etapa mundial que afecta directa o indirectamente su educación, su formación y su convivencia. El cambio climático, los conflictos, la desigualdad y sus interconexiones están perturbando sus vidas y limitando su futuro, según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Ese informe, llamado Perspectivas de la Infancia 2025, ha mostrado resultados que impactan por su claridad. Alrededor de 473 millones de niños, más de 1 de cada 6 en todo el mundo, viven actualmente en zonas afectadas por conflictos violentos. Y el mundo experimenta el mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. El porcentaje de niños del mundo que viven en zonas de conflicto se ha duplicado, de 10% en la década de 1990 a casi el 20% en la actualidad. Iran's got a lot of trouble. And they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before all this death and destruction? Why didn't you negotiate? I said to the people. La obsesión de empresas multinacionales por industrializar a costa de la extinción de los recursos naturales, el surgimiento y la intensificación de rivalidades geopolíticas, así como la parálisis de las instituciones multilaterales y la incapacidad de los gobiernos para garantizar entornos seguros y prósperos, aunado a la deshumanización de grupos armados y criminales, ha provocado un entorno sumamente violento y desfavorable para los niños y niñas de todo el mundo. Sus vidas corren riesgo, porque se tienen que desplazar, sufrir hambre y enfermedades. Pero si no se desplazan, también viven con miedo por la violencia a su alrededor. La guerra, el estrés y la crisis constante que generan las relaciones entre adultos. Pero, ¿quiénes y cómo dañan a nuestros niños, quizás sin saberlo? El sistema financiero de países como el nuestro, que cada vez tiene más dificultades para financiar inversiones clave en la infancia. La crisis climática, por la torpeza de las políticas públicas para preservar el medio ambiente, lo cual tiene a los niños de todo el mundo con daños irreversibles y duraderos en su desarrollo, salud, educación y bienestar. El acceso a los servicios digitales. La tecnología tiene el potencial de cambiar radicalmente la forma en que los gobiernos atienden y se relacionan con los ciudadanos, incluidos los niños. Pero en muchos casos, la corrupción y la incompetencia impiden que esa evolución tecnológica se use a favor de la inclusión, la equidad y la responsabilidad entre los niños. Crimen organizado.
Los grupos criminales tienen cada vez menos sentido humano. Sus operaciones y enfrentamientos ya no respetan la seguridad de las escuelas, ni mucho menos la vida e integridad de nuestros niños. Tiene rato, ¿eh? Sí. Ahora sí se puso bien feo. Ya tienen rato. No manches. Por estas razones, las escuelas enfrentan cada vez más dificultades para abordar la violencia, tanto dentro como fuera de sus instalaciones. Y por ello necesitan el apoyo de especialistas para gestionar con prevención y atención asertiva todos los elementos relacionados con su convivencia escolar sana. Además, la violencia en las comunidades aledañas a las escuelas afecta el ambiente escolar y la seguridad de los estudiantes y docentes. A pesar de los esfuerzos para implementar medidas de seguridad y prevención, la violencia sigue siendo una preocupación constante en el ámbito educativo, sobre todo en el mexicano. Algunos especialistas señalan que las escuelas por sí mismas no pueden responder a las exigencias de un contexto social marcado por la violencia, la guerra y el crimen. Pero ¿cuáles son los factores que contribuyen a la falta de preparación ante un entorno tan violento? Infraestructura inadecuada. Algunas escuelas carecen de sistemas de seguridad básicos como cercas, vigilancia o sistemas de emergencia. Falta de capacitación. Los docentes y personal escolar a menudo no reciben la formación necesaria para identificar y manejar situaciones de violencia o emergencias. Recursos limitados. La falta de recursos económicos y materiales dificulta la implementación de programas de prevención y atención a la violencia. Violencia en el entorno. La violencia de las comunidades aledañas a las escuelas puede infiltrarse en el ambiente escolar, generando miedo e inseguridad. Falta de coordinación. La falta de coordinación entre las autoridades educativas, las fuerzas de seguridad y la comunidad dificulta la implementación de medidas efectivas. Pero, ¿qué necesitan las escuelas en la actualidad para atender la violencia? Todas las escuelas necesitan implementar programas de prevención de la violencia enfocados en la promoción de valores, la resolución pacífica de conflictos y la sensibilización sobre los efectos de la violencia. También se deben establecer pasos de seguridad para guiar la actuación de las escuelas ante situaciones de emergencia. Es importante tener capacitaciones a docentes y directivos sobre temas como la gestión de la convivencia escolar, la prevención del acoso escolar y la atención a víctimas de violencia. Y se debe promover la participación de padres, madres y miembros de la comunidad en la prevención de la violencia escolar. Los retos son gigantes y muy puntuales para las escuelas. Por eso ha surgido la figura de la certificación, que no es otra cosa que sistemas ofrecidos por instituciones generalmente especializadas en ayudar al equipo docente y directivo de cada escuela a gestionar de forma profesional y estructurada todos los problemas de violencia escolar y acoso entre estudiantes que sucedan. Una certificación debería formar a toda la comunidad escolar para atender y prevenir esos temas. Además, debería acreditar a la escuela como una institución capaz de detectar, atender y prevenir a través de protocolos de seguridad el acoso escolar. Sin embargo, es momento de que reflexionemos. ¿Cuál de esas certificaciones es la correcta para mi escuela? ¿Las certificaciones garantizan que no vuelva a haber violencia en los planteles o son solo un trámite burocrático que significa ego para la institución? ¿Cómo identificar cuál certificación es real y cuál no cumple con los requerimientos necesarios? Y por último y más importante, ¿en nuestro país es una opción válida para atender puntualmente el tema de la violencia y el acoso escolar?
Quienes estamos en este mundo de la educación y de la promoción de ambientes escolares seguros, escuchemos el tema de escuelas certificadas contra el bullying o certificación anti-bullying. Pero la gran pregunta es, ¿eso realmente garantiza que el ambiente escolar es seguro? Ojo, muchas veces lo que hay detrás es solo una lista de requisitos que se cumplen para obtener un título que se dice escuela libre de bullying y otra muy distinta es vivir con ese compromiso todos los días. Y ese es justo el problema, que algunas escuelas buscan certificarse solo para lucir bien, para tomarse la foto y ponerla en redes sociales, pero no hay un cambio profundo en la cultura escolar. Por eso, queremos compartirte 5 señales que pueden ayudarte a detectar si una certificación es solo para lucir bien o una propuesta real por la seguridad emocional de toda la comunidad escolar. Empecemos con la primera señal para detectar, que es cuando la dirección no se involucra de forma activa en el proceso de certificación. Y es que si quienes toman las decisiones no están comprometidos, difícilmente el resto del equipo podrá sostener el cambio. Y pasa más seguido de lo que imaginamos. Hay escuelas donde la certificación se deja en manos de un maestro, de la psicóloga de la escuela, de un grupo de elegidos, como si ellos fueran los únicos responsables de mantener la seguridad en la escuela. Pero la prevención del bullying es un tema de toda la comunidad escolar y no individual. La directora o director de la escuela es quien da el ejemplo, quien impulsa los protocolos, quien protege a la comunidad escolar, quien guía, quien lidera su equipo. Y si desde arriba no hay coherencia ni acción, entonces lo que se haga en papel ahí se va a quedar, porque nunca será lo mismo que te pasen la información, un resumen o una minuta de lo que se vio, a vivir de forma presencial la capacitación y entender todo lo que implica una verdadera certificación para prevenir el bullying. La segunda señal que podemos mencionar es cuando no hay acciones visibles ni sostenidas en el tiempo. La prevención del bullying no se resuelve con una plática al año o hacer campañas esporádicas anti-bullying durante solo una semana. Por poner aquí algunos ejemplos, una escuela que de verdad está comprometida con la comunidad escolar necesita mantener acciones constantes, es decir, dar seguimiento, contar con espacios de diálogo, talleres constantes, aplicar protocolos, involucrar a toda la comunidad escolar y tener estrategias reales para prevenir el acoso escolar. Si tú como mamá o papá no sabes qué hacer si tu hijo vive acoso escolar, si los docentes no tienen claro cómo actuar, si todo lo que viste en un curso se olvida a poco tiempo o no pone en acción lo aprendido, entonces, ¿qué crees? No fue un proceso profundo, fue solo una actividad más del calendario escolar. Y para que esto no suceda, es responsabilidad de toda la comunidad escolar comprometerse. Así es, Isa. Y justo eso nos lleva a la tercera señal, que tiene que ver con los protocolos. Hay escuelas que imprimen el protocolo de la SEP, que por cierto es gratuito y lo pueden descargar en internet, y lo guardan en un archivero y sienten que con eso ya cumplieron. Y lo que es peor, no saben detectar si verdaderamente es un caso de bullying o de conflicto escolar. Y eso puede marcar la diferencia entre prevenir una tragedia o dejarla escalar. Un protocolo sirve si está activo, si lo conoce toda la comunidad escolar y sobre todo si se aplica. Y tiene que ser parte del lenguaje cotidiano de la escuela, no un documento archivado o desconocido. La cuarta señal la hemos mencionado en otros episodios y es uno de los más graves cuando se minimizan los casos de bullying. Hay escuelas que aún teniendo una capacitación sobre el tema de prevención del bullying, siguen diciendo cosas como mi escuela está libre de bullying, fue un malentendido o no fue tan grave y con eso normalizan la violencia. Una verdadera certificación no te garantiza que la escuela esté libre de bullying. Lo que sí te garantiza es que toda la comunidad escolar está capacitada para prevenir y atender casos de bullying. ¿Y por qué decimos esto? Porque necesitamos empezar a entender esta problemática desde una visión sistémica, porque aunque el bullying ocurre en la escuela, ahí no está el origen de esta problemática, no ocurre de manera aislada, ni se reduce únicamente a una situación entre dos partes, sino que se da dentro de un entorno relacional muy complejo en el que intervienen muchos factores internos y externos, además de otros factores importantes como la familia.
Y es que cuando hay tantas partes involucradas, nos resulta más cómodo dejar que el otro lo resuelva, ¿no? Y bueno, eso nos lleva a la última señal, que es cuando no hay un impacto emocional real en la comunidad escolar. Una escuela que trabaja de forma profunda contra el bullying se nota. Por ejemplo, se ve en el ambiente, en los vínculos entre maestros, padres, maestros, entre los mismos estudiantes. Y pues lo hemos visto, ¿no? En nuestra propia experiencia trabajando, certificando escuelas, se nota cuando una niña ya se siente más segura de denunciar un caso de bullying. Los estudiantes saben que los adultos a cargo van a actuar para detener esa situación. Cuando los padres de familia confían en las decisiones de la escuela. Cuando los docentes se sienten con la confianza de que están haciendo las cosas bien. Así que si en tu escuela nadie se atreve a hablar, si no hay confianza para denunciar, si se siente tensión o miedo, si los padres de familia presentan constantes quejas, entonces es el momento de preguntarse si la certificación ha quedado solo como un requisito más. Entonces, pasemos a la pregunta final. ¿Cómo sí se puede transformar una comunidad escolar? Lo primero es dejar de buscar soluciones rápidas o decorativas. Cambiar la cultura escolar toma tiempo, requiere voluntad y sobre todo tener una estrategia clara que se sostenga en el día a día. Y justo eso es algo que desde Fundación en Movimiento hemos aprendido en estos 15 años, que prevenir el bullying no se trata solo de reaccionar cuando hay una crisis o decir que se cuenta con un sello de certificación, sino de trabajar de forma estructurada antes, durante y después de cada situación. Por eso, desde el 2018 creamos un modelo propio de trabajo, uno que no solo capacite, sino que acompañe, que no solo sensibilice, sino que evalúe con datos reales y que no se quede en el qué hacer, sino que enseñe cómo hacerlo. Así es como tras un arduo trabajo de todo un equipo multidisciplinario creamos el método FEM, una metodología que hemos aplicado a más de 160 escuelas a lo largo del país y que ha demostrado que sí es posible cambiar. El método FEM de certificación es una metodología pedagógica que atiende a la comunidad escolar mexicana desde 3 pilares clave: formación, evaluación y aplicación de estrategias sostenibles. Y decimos que el primer pilar es la formación porque no estamos hablando de una plática aislada o de un taller que luego se olvida o que solo se capacita a un pequeño equipo. Nos referimos a procesos continuos, estructurados, donde se capacita a toda la comunidad escolar: docentes, directivos, estudiantes, personal administrativo, familias e incluso intendencia, para que todos comprendan qué es el bullying, cómo se presenta, cómo prevenirlo y cómo actuar eficazmente. El segundo pilar que mencionabas es la evaluación, porque ningún cambio real puede medirse si no sabemos de dónde partimos. Con el método FEM realizamos un diagnóstico inicial, es decir, antes de nuestra intervención de manera presencial en la escuela y también al final de toda la capacitación. Esto nos permite contar con datos concretos y comparables que nos midan el clima escolar, los niveles de violencia, la percepción de seguridad y las habilidades socioemocionales. Y esto es clave porque trabajar con datos nos permite identificar los focos rojos, priorizar acciones y saber si lo que estamos haciendo realmente está funcionando. No se trata de sentir que como escuela estamos mejorando, se trata de tener evidencia de que verdaderamente lo hicimos. Y por último, el tercer pilar es la aplicación de estrategias sostenibles, es decir, acciones que no se quedan en el entusiasmo del momento, sino que se integran al día a día de la escuela, desde protocolos funcionales y claros, intervenciones específicas con estudiantes, espacios de contención emocional, hasta el fortalecimiento del trabajo en equipo. Y para apoyar a las escuelas en todo esto, dentro del mismo método FEM, está el acompañamiento digital, porque no basta con el conocimiento, se necesita continuar con el trabajo, por lo que en
este espacio digital permite continuar trabajando mano a mano con la escuela, logrando que toda la comunidad escolar continúe con actividades de prevención del bullying que fomenten la sana convivencia y el respeto entre todos. Porque prevenir el bullying no es solo reaccionar cuando algo explota, sino construir condiciones reales para que la violencia no tenga espacio para crecer. Y eso solo se logra cuando lo emocional, lo institucional y lo pedagógico están alineados. Así es, por eso decimos que el método FEM no es una estrategia decorativa ni una respuesta superficial. Es un camino profundo de transformación escolar que se nota no solo en los números, sino en los vínculos, en el ambiente y sobre todo en el bienestar emocional de las y los estudiantes. Recuerda que transformar una escuela no se logra con un sello, tomar un curso o hacer una ceremonia. Se logra con el tiempo, trabajo constante, con dedicación y compromiso por el bienestar de toda la comunidad escolar. Porque hablar de bullying no es solo reconocer un problema, es atrevernos a cambiar la cultura que lo sigue permitiendo. Y si una certificación no transforma el ambiente escolar, no forma vínculos sanos, ni protege a quienes más lo necesitan, entonces no es una verdadera certificación. El cambio real no se presume, se vive. Es momento de hacer un resumen. Las 5 señales para detectar si la certificación anti-bullying que ya implementas en tu escuela no va a transformar a tu comunidad escolar. Señal número 1. La dirección no se involucra de forma activa en el proceso de certificación. Cuando los altos mandos no forman parte activa de todo el proceso, el resto de la comunidad muy difícilmente lo hará. Señal número 2. No hay acciones visibles ni sostenidas en el tiempo. Una certificación real necesita mantener acciones constantes, es decir, a través del seguimiento, de contar con espacios de diálogo, talleres constantes, la aplicación de protocolos y de involucrar a toda la comunidad escolar. Si tu certificación solo incluyó algunas pláticas con los alumnos y la entrega de tu reconocimiento por haber conseguido esa certificación, es casi seguro que no habrá resultados tangibles. Señal número 3. Nadie conoce ni sabe implementar los protocolos ante casos de bullying. Es probable que los tengan, pero nadie los conoce. El resultado es el caos cuando hay casos graves de bullying. Señal número 4. Se siguen minimizando los casos de bullying. Si cuando se presenta algún caso de bullying, los docentes, los padres e incluso los mismos alumnos siguen asumiendo que no es para tanto, significa que el proceso de certificación no ayudó en nada a la mejoría de la convivencia escolar. Y señal número 5. No hay un impacto emocional real en la comunidad escolar. Una certificación implica un cambio emocional y de conciencia en tu comunidad escolar, lo cual es evidente en la convivencia diaria y en la forma de nombrar los sucesos y enfrentarlos. Si no puedes notar ese cambio, necesitas implementar una verdadera certificación anti-bullying en tu comunidad escolar. Por eso, en Fundación en Movimiento, te sugerimos implementar nuestro método de certificación que genera espacios libres de bullying, resolución pacífica de conflictos y ambientes de convivencia sanos en toda tu comunidad escolar, el cual asegura que cada escuela cuente con las herramientas necesarias para enfrentar y prevenir el acoso escolar de manera efectiva. Conoce más en fundacionenmovimiento.org.mx/método FEM. Pues muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Te esperamos en el próximo para conversar sobre todo lo que encontramos en torno al bullying, porque esto no es terapia, pero ayuda. Emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación en Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda.